Buenos días, madres de familia, padres de familia, apoderados y estudiantes. Nuevamente nos reencontramos en esta séptima semana de este segundo trimestre. Y tenemos como tema para esta semana, promovemos la convivencia armónica. Tenemos los aprendizajes esperados en esta primera parte. Competencias, convive, participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Capacidades, interactúa con todas las personas. Propósitos de aprendizaje. Reflexionarás sobre algunas situaciones que afectan la convivencia en la familia y la localidad. Seguidamente propondrás algunas acciones que promuevan la convivencia armónica entre personas de distintas características y culturas. Los desempeños. Resumiré algunas situaciones que afectan la convivencia en la familia y la localidad. Seguidamente daré propuestas que promuevan la convivencia armónica entre personas de distintas características y culturas. Y tenemos la presentación del tema, en la cual hablar de convivencia armónica implica justamente superar casos de discriminación, casos que nos permitan luchar contra la discapacidad u otros. Y para ello vamos a proponer acciones para contrarrestar esta situación. Tenemos dos actividades programadas para esta semana. Actividad 1 y luego la actividad número 2. ¿Okay? En la actividad número 1 tenemos una lectura muy desafiante porque dice hablemos de diversidad cultural y discriminación. Y por ejemplo acá tenemos la primera parte. Tenemos la primera parte, es un cuadro, es un diagnóstico en la cual vemos algunos detalles particulares. Por ejemplo, a la pregunta ¿cuántos conocen sobre diversidad cultural? Y en el sector urbano hay un 25% de personas entre adultos, jóvenes, que no conocen, es el 25%. Y que lo conoce de manera regular, un 35%. Pues, ahora, la pregunta es, ¿dónde te ubicas tú? ¿Qué tanto sabes tú sobre diversidad cultural? Y eso te va a permitir el que te ubiques en un 25% o en un 35%. O tal vez lo conoces muy bien y estarías en el 4%. Otra pregunta es, ¿qué características o costumbres tenían tus padres y qué costumbres tiene usted? Entonces vemos aquí una serie de criterios que se han considerado. Y algo que resalta, por ejemplo, es la costumbre de bailar danzas típicas es la única que no se pierde de padres a hijos. ¿Me entienden? ¿No? 30%. Otra pregunta es, eh, ¿por qué razones cree usted que es discriminado? Y entonces, por ejemplo, algo en el cual yo se me ubico es por su nivel de ingresos o dinero, ¿no? Y a veces no es porque me discriminan, también yo me autodiscrimino. Pero luego te das cuenta de que quisieras tener un iPhone y te das cuenta que tus recursos o tus ingresos no te dan para obtenerlo. Tienes que conformarte con el celular que tienes o con lo que has podido adquirir, por ejemplo, ¿no? Y así hay otras razones. Y si comparamos, por ejemplo, la discriminación hacia la población quechua, la población afroperuana, la población indígena, también arroja aquí porcentajes valorativos de cuánto se da en estas poblaciones. Hay otra pregunta. ¿Sientes que hay gente
como usted, eh, o como uno, en la publicidad, en los comerciales, en los programas de televisión, en las revistas, sí, no, propiamente, ¿no? Y medio de esta misma pregunta, ¿no? Por ejemplo, 4 de cada 10 peruanas o peruanos no se siente representado en los programas de televisión. En la segunda lectura damos énfasis a la ley general de la persona con discapacidad y el poder lograr, el poder, el poder lograr que sean consideradas como uh, personas sujetas a igualdad de derechos. Entonces, tenemos esta ley hacia la persona con discapacidad, ya que te indica a quién es esa persona con discapacidad. Y se rescata algo en particular en cuanto a la persona, su derecho al trabajo, y como tiene derecho al trabajo, se ha dado una famosa cuota de empleo en una empresa, en, en un centro laboral, etcétera, etcétera. Lo que consiste la cuota de empleo es que donde tú te ubiques en una empresa, no deben haber del total de trabajadores, pueden ser 50 trabajadores, entonces 5 de ellos deben ser personas que trabajen con limitaciones de discapacidad. Tienen que ser empleadas o consideradas para efectos laborales. Y luego en la actividad número 2 tenemos una siguiente lectura sobre el Perú, país cultural y diverso. Entonces aquí nos invita a entender de que llega un momento en que somos una mezcla de culturas y eso nos permite muchas veces entrar en una situación muy particular, por ejemplo, ¿no? Entonces, a la gran mayoría de personas nos gusta la música, pero por lo general la música que nos gusta es muy distinta a la música que les agrada a las personas mayores y a veces entramos en conflicto con ellas. Pero a veces, y aquí surge lo antagónico. Lo antagónico es que nosotros tenemos nuestra propia música, pero eh, nos olvidamos de que también hay otras músicas y que no conocemos la música, por ejemplo, que se produce y gusta en otras partes del país, de nuestro país, inclusive en otras partes del mundo. Es parte de la forma en cómo la cultura se impregna y nos hace un país culturalmente diverso. Y esa diversidad la tenemos que aceptar, la tenemos que asimilar y la tenemos que implementar. Y por ejemplo, aquí hay un grupo, tenía, creo, ellos presentaron una coreografía que combinaron marinera, wailers y tecno y pop. Hicieron una fusión de la música y trataron de crear una homogenización cultural. Eh, pero por otro lado, hay personas que rechazan esta fusión y que no están de acuerdo. Bueno, son los conservadores que no aceptan la música fusión. Luego tenemos las actividades y dentro de las actividades como tareas específicas o como retos específicos tenemos dentro de la actividad 1, 3 retos. Hay un organizador visual, donde vas a poner tus características culturales heredadas y aquí partes justamente de la lectura número 1, hablemos de la diversidad cultural y discriminación, ahí donde se compara padres e hijos, ahí donde se comparan ciertos detalles que la lectura nos propone. Ahora, sobre tu experiencia personal, sientes que te han discriminado y cómo te afectó. Ahora, eh,
Ahora, no lo mires desde el punto de vista de que te han discriminado, sino también míralo desde el punto de vista de si te has autodiscriminado por ciertas situaciones. Ahora, y mira acá, he discriminado porque, ahora, míralo no desde el punto de vista en que has tenido que, de repente, excluir a alguien, pero sí lo has pensado, sí lo has sentido, entonces lo explicas también. Luego tenemos preguntas a la lectura, una pregunta específica hacia la lectura 1, igualmente hacia la lectura número 2. ¿Okay? Y eso es referente a la actividad número 1. Y la actividad número 2 ya relacionado a la lectura 3, que es Perú, país cultural diverso. ¿No? Acá responde la pregunta y acá pones tus canciones favoritas, las canciones favoritas de papá, mamá, mi abuelo, mi abuelita, y tratas de hacer lo que se pide acá, ¿no? Es que ellos escuchen tu música y tratas de escuchar la música de ellos y luego haces un análisis, comentas. Y finalmente, algunas propuestas para evitar la discriminación, 5 recomendaciones, las detalles, para poderlas sencillamente eh, bien, de leerlas, poderlas entender con bastante claridad. Viene la metacognición y luego la lista de cotejo donde evalúas eh, algunos aspectos en relación a las actividades trabajadas y también en cómo estás trabajando. Finalmente, tenemos las recomendaciones para esta semana y es no te olvides que nos conectamos los días martes y jueves vía Zoom o vía WhatsApp Messenger para asesorar propiamente actividad 1 y actividad 2. La actividad 1 la asesoramos el día martes y la actividad 2 la asesoramos el día jueves. Y finalmente, dentro de estas recomendaciones, no te olvides que estamos dentro de la evaluación formativa y eso requiere que se logre una serie de competencias y capacidades a fin de que puedas obtener los mejores resultados en el área de PCC. Y finalmente, una pastillita espiritual para alegrar tu día y para que te vaya bien. No te olvides que Dios tiene planes hermosos contigo. Tienes un futuro lleno de esperanza. Jeremías 29:11. Y aquí cuando hablamos de que Dios tiene planes hermosos contigo, es para que recuerdes algo. Que Dios tiene para ti cosas muy, 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 muy bonitas. Lo único que tienes que hacer es estar dispuesto a disfrutarlo. Solo que hay un desafío detrás, y ese desafío detrás es que de tu parte tú estés dispuesto a disfrutar de estos planes, tomando decisiones con tu día a día. Y esas decisiones con tu día a día es estar dispuesto a hacer lo correcto. Y lo correcto implica por ser responsable con las demandas que se te ha delegado. Ser un buen hijo, ser un buen estudiante, cumplir tal como tus padres y maestros esperan de ti. Ser respetuoso con tu mamá, tus hermanos, respetuoso con las normas de casa, ser obediente. Y más si estamos en este tiempo de emergencia sanitaria, que tanto estás obedeciendo el protocolo sanitario. Y más aún en este tiempo que nos damos cuenta que se han tenido que radicalizar algunas medidas. Pero es porque tú las estabas obedeciendo o las estabas desobedeciendo, así que te involucraron en este autoanálisis de estas medidas radicalizadas. Piensa, tu familia, ¿es obediente? ¿No es obediente? Por eso lo importante de la obediencia, el ser servicial, colaborar, el ayudar. Pero si finalmente fallas en algo, puedas pedir perdón. Cuando tú ejerces esto, son comportamientos que te enlazan dentro de lo correcto, tienes a un Dios
que se satisface contigo. Y este Dios que se satisface contigo está dispuesto a continuar cumpliendo sus planes para que luego te puedas sentir contento y satisfecho. Y entonces puedas ver el futuro lleno de esperanza. Finalmente tú decides, pero ahí está el desafío de Dios. Yo solo espero de ti que siempre apuestes a hacer lo correcto. Es el desafío de nuestro buen Dios. Dios tiene planes hermosos contigo, tienes un futuro lleno de esperanza. Jeremías 29:11. Bueno, sin más que decirte, que Dios te bendiga y será hasta una próxima oportunidad.